Vamos a estar desarrollando lo que es patología de la fachada y su revestimiento. ¿Se escucha bien? Sí, Si profe, alguien se me puede escucha. responder. Se escucha, profe, se escucha. Ok. Profe, no te olvides de grabar la clase, porfa. Ok, la pasada. Bueno, la pasada como no se verá cómo fue una introducción y algunos conceptos teóricos, le dejé lo que sería el informe que va a correr por su cuenta, que es más bien un poco de teoría sobre los informes técnicos. Eh, entonces, todo el material, eso voy a compartir hoy. Ya está creada el aula virtual, ¿verdad? Entonces todos los avisos, material y este tipo de cosas va a ser a través de ahí, ¿verdad? Profe, en el Moodle es el aula. ¿Cómo? En el Moodle de la facultad, en Sí, aula sí, ahí está virtual. creado ya en el modelo de la facultad. Así mismo, Ya. gracias. Ahí está creado, entonces ahí voy a ir alzando, o sea, por ahí va a ser la comunicación oficial y ahí va a ir toda la información, todas las clases, ¿verdad? Las presentaciones y los avisos. Bueno, de repente también les puedo enviar por mensaje, ¿verdad? Pero oficialmente va a ser a través del Moodle de la facultad. Dale, gracias. Yo les escucho un poco bajo, entonces voy a alzar un poco más el volumen acá. Y cualquier cosa, voy a comenzar y cualquier cosa me van preguntando. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy y ver un poquitito de lo que con lo que debe tener una fachada, o sea, en qué debe consistir, em, el, o sea, son los requisitos que debe cumplir, ¿verdad? La fachada debe ser estética, estética obviamente tiene que tener un efecto visual, ¿verdad? Agradable, o sea, la verdad que en cuestión de gusto no hay nada escrito, ¿verdad? Pero por lo menos debe ser agradable para el propietario, ¿verdad? Y que es una función bien, vamos a decir, el arquitecto de crear el color, la forma, o sea, lo que entre dentro del concepto de estética, de acorde a cada tiempo, ¿verdad? De acorde a cada propietario, ¿verdad? De lo que quiera transmitir, ¿verdad? Esa estructura. Eh, Aparte de eso, o sea, aparte de la estética, tiene que ser impermeable, justamente para poder proteger de, vamos a decir, de la lluvia, de la humedad, ¿verdad? Del ambiente. Últimamente, a, a nivel de polución, la polución sonórica que tenemos tiene que tener un aislamiento acústico y debido al clima, ¿verdad? Especialmente al clima como el nuestro, tiene que tener un aislamiento térmico. Y tiene que tener protección contra la agresividad del, de los microorganismos. O sea, que eso podría, una vez que vamos a decir, se introduce humedad en el lugar, se puede dar la aparición de microorganismos. Eso vamos a ver también más adelante en patología, en la parte de humedades. Bueno, para, para iniciar, vamos a decir, inicialmente todos los revestimientos tienen que estar unidos a un soporte, ¿verdad? Vamos a llamarle a soporte. Hola, sí, sí. Ok, voy a ver qué es el problema, voy a salir otra vez. Ok.
Ahora recién, bueno, vamos del cero. Perdón. Mm, a ver, tratar de agrandar esto. Ahí. Creo que ahora ya se ve, porque antes estaba congelado nomás en la primera diapositiva, ahora ya vemos tu mouse que se mueve. Ah, ok. Ahí está. Entonces, bueno, estos son los gráficos. Estamos hablando de lo que era estética, impermeabilidad, aislamiento acústico, térmico y protección contra agresividad de microorganismos, calor. Bueno, No sé si soy yo nomás otra vez, pero a mí me sigue mostrando solamente el título, la primera diapositiva. ah, Porque si ponemos, ahí se ve, no sé por qué cambió ahora, pero ahí se ve. ok, ok, entonces vamos a ir avanzando así. Bueno, entonces, más bien estamos hablando recién acá en la parte de la carátula, los requisitos, agresividad al medio ambiente y microorganismos, ¿verdad? Em, Estuvimos conversando. Y inicialmente, bueno, para nuestro revestimiento, todo revestimiento tiene que tener un soporte. El soporte puede, vamos a llamarle a la estructura o al cerramiento que puede ser la mampostería, ¿verdad? O sea, la estructura, bueno, mampostería también puede ser mampostería estructural, ¿verdad? En este caso, vamos a llamarle soporte, ya sea una estructura de hormigón o una mampostería estructural o una mampostería de cerramiento, o sea, lo que sea que está atajando, vamos a decir, ese revestimiento. Lo vamos a definir como soporte, ¿verdad? El soporte, vamos a decir, soporte de revestimiento, debe ser un sistema inseparable, ¿verdad? Porque o si no, si eso se empieza a separar, vamos a tener problemas de desprendimiento, problemas de aislación, o sea, a partir de ahí empiezan todos los problemas, ¿verdad? Entonces, el soporte, una característica debe tener es de tener estabilidad, resistencia mecánica, seguridad y confort térmico. Y el revestimiento tiene que tener regularidad superficial, higiene, confort táctil y confort visual, ¿verdad? Que son más bien para el agrado de las personas, o sea, como vimos, viene por el lado de la estética. Y la regularidad superficial y la higiene viene un poco por el lado del mantenimiento, ¿verdad? También. O sea, que si tenemos un revestimiento que da lugar a que se acumulen ahí, se acumule humedad o se acumule polvo y humedad, después eso da lugar a microorganismos, esos microorganismos pueden ingresar a los interiores de la estructura, de los ambientes y por ahí para los alérgicos eso ya puede ser un problema. O sea, por eso vemos que esto de los revestimientos es bastante importante. Bueno, vamos a ir desarrollando. Ahí sí, va avanzando, ¿verdad? Se puede ver. Ahí sí, profe. Sí, sí, ahora sí. Ok. Bueno, vemos los soportes, sí, continuando con soportes y el revestimiento. Los revestimientos de modo general están siempre constituidos de diversas capas de materiales diferentes, ligados entre sí. Y cualquier deformación en una de sus capas resultará en aparición de tensiones en todo conjunto. Y una vez que tengamos tensiones, o sea, deformaciones, tensiones, eso da lugar a grietas, ¿verdad? Y esas grietas da lugar a que entre ya agua, o sea, polvo, microorganismos y lo que vinimos mencionando anteriormente, ¿verdad? Eso da problemas ya eh, con el correr del tiempo. Entonces, el soporte acá en el sustrato podemos ver por debajo, acá se nota que hay una estructura, suponiendo que es algo de hormigón, y el cerramiento que es una mampostería, ¿verdad? Y como habla acá, el revestimiento está compuesto de varias capas. El salpicado de adherencia, o que le dicen también azotada, no sé si alguna haya escuchado la azotada, que es para mejorar la adherencia, ¿verdad? El revoque es para regularizar la argamasa de sustensión, en este caso de un revestimiento de tipo cerámico, y el revestimiento, o sea, podemos ver una, dos, tres, cuatro capas, ¿verdad? Que es un poco lo que está en esta diapositiva se quiere presentar. Entonces vamos conociendo un poco acá lo que podría ser un sistema de soporte y revestimiento, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son los factores que afectan a esta fachada, a estos sistemas soporte eh, revestimiento? Y englobado puede tratarse de medioambientales, eh,
que serían incidencia de lluvia, intemperismo, agentes agresivos, ya sea lluvia ácida, ese tipo de cosas, ¿verdad? Intrínsecos que bien tienen que ver con el material mismo, ¿verdad? Que es cuando tiene demasiada porosidad, cuando la textura de la fachada, o sea, tiene demasiada textura la fachada y da lugar a que se acumulen, ya sea, como le dije hace rato, humedad, polvo. La geometría también, ¿verdad? Justamente por este tema de acumulación de suciedad, ¿verdad? Y otros factores como falla de asentamiento en la estructura, falla de rejuntado, ¿verdad? Las fallas de rejuntado, vamos a decir que serían las juntas entre el revestimiento o las juntas ya de aislación y otro tipo de juntas que vamos a ver un poco más adelante. La ausencia de juntas generalmente ocurre bastante, que se crea toda un revestimiento de fachada sin juntas, ¿verdad? Y eso acarrea problemas a la larga, ¿verdad? Eflorescencia, que tampoco está un poco relacionado a la calidad de los, o sea, la característica del material, ¿verdad? Por eso, por porosidad y presencia de agua, entonces la aparición de eflorescencias, sales expansivas, ¿verdad? Fisura, polución y microorganismos, como vimos también explicado un poco más atrás, ¿verdad? Y los factores que influyen en la duración. Los factores ya sea debido al tipo de material, el diseño constructivo y el mantenimiento, ¿verdad? El mantenimiento que podemos ver que puede ser la pintura o alguna capa de impermeabilizante, ya sea silicona o barnices, ¿verdad? Bueno, de entre estos factores vamos a desarrollar lo que es hablar un poquito de lo que de los materiales. Dicen que deben ser escogidos adecuadamente. No solo se debe tener en cuenta su aspecto estético, sino también su durabilidad y fácil mantenimiento, ¿verdad? Es recomendable que si va a ser un material poroso, ¿verdad? Realmente algún cerámico, el mismo lleve una terminación acabada con silicona para impermeabilizar, ¿verdad? Y después con algún barniz, ¿verdad? Si le vamos a dar algún brillo, pero para proteger. O de repente, si vamos a utilizar un cerámico tipo azulejo bastante impermeabilizante, el material en sí es impermeable, pero hay que trabajar en las puntas. ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Preguntas? Ok, continuamos. Con respecto a los diseños constructivos, una buena ejecución del soporte, ¿verdad? En este caso la mampostería, ¿verdad? O la estructura portante de esa, de ese revestimiento, ¿verdad? Un buen proyecto de junta, ¿verdad? Un mal proyecto de junta, eso acarrea problemas por desprendimiento. Y un correcto tratamiento de las aguas, ¿verdad? Que hay que, como sabemos, el agua hay que tratar de canalizar y que pueda eliminarse lo más rápido posible, que no quede agua acumulada en las juntas o en ningún otro lugar de la fachada y tampoco de la estructura, ¿verdad? Profe, yo tengo ahí Sí, una duda. ¿A qué se sí. referiría con un buen proyecto de juntas? O sea, que, Claro, un buen proyecto de juntas. A veces que hay muchas, ya me tocaron ver equivocaciones donde las juntas solamente le colocaban al material del revestimiento, como si la junta solamente cortaba, ¿verdad? No le daba continuidad, le dábamos así posibilidad solamente a que el material, el último material del revestimiento, pues vamos a llamarle un cerámico, un ladrillejo, ¿verdad? O sea, no en este caso un material cerámico, ¿verdad? Estaba cortado, pero su argamasa de soporte más su revoque no estaban ya no tenían la junta, vamos a decir, no estaban cortados. Entonces, con el, vamos a decir, con la incidencia del sol, eh, no estaba permitiendo la dilatación de la deformación libre de ese material y comenzaron a aparecer desprendimientos, ¿verdad? Se hizo una verificación de esa fachada, se verificó cómo estaba concebida esa junta y se vio que solamente la última capa, vamos a decir,
de esa, de esa fachada, de ese revestimiento, tenía la junta, ¿verdad? Que los materiales, ya sea de adherencia, la masa de adherencia o el revoque no contaban con junta, ¿verdad? Y eso hacía que al dilatarse el material, aparezcan deformaciones y tensiones y eso se desprenda de su soporte, ¿verdad? Eso más o menos sería un buen proyecto de juntas, que tenga la distancia eh, también necesaria, ¿verdad? O sea, que no colocar una distancia demasiado grande, le colocar la separación y bueno, por debido a la dilatación, esa separación es insuficiente y vuelve a aparecer tensiones debido a eso, ¿verdad? Vamos a decir que entran en contacto otra vez los dos materiales cortados, ¿verdad? O el material cortado. No sé si se entiende un poquitito, ¿verdad? Y eh, esa junta, vamos a decir que no está trabajando al 100%, ¿verdad? ¿Se entiende, profe? Muchísimas gracias. Sí, sí, pregunta nomás. Vamos a ir viendo un poquitito después, más adelante también lo que son las juntas, ¿verdad? Bueno, y respecto al mantenimiento, la apariencia es alterada con el transcurrir del tiempo, acarreando necesidad de mantenimientos periódicos, ¿verdad? Hablamos ya de limpieza y de impermeabilización, ¿verdad? Con respecto a los sistemas de protección, que en este caso, vamos a decir, acá se habla un poco de la impermeabilización. La impermeabilización puede ir ya, vamos a decir, en un primer paso, ya sobre la base misma. Luego lleva el revestimiento en sí y luego se hace un tratamiento, el cual puede ser impermeabilizante. O sea que podemos tener una dura impermeabilización para para mayor protección de lo que es toda la estructura en sí, ¿verdad? Y como dice acá abajo, dice las impermeabilizaciones deben ser previstas independientemente de los sistemas o tratamientos superficiales. Un tratamiento superficial también puede ser una pintura, ¿verdad? Pero no necesariamente la pintura es un material 100% impermeabilizante, ¿verdad? Entonces habría que ejecutar una impermeabilización, en este caso como se muestra acá, ¿verdad? Ya directamente sobre la base, eh, la base o sustento del revestimiento. Eso sería, dicho mal y rápido, a la pared, ¿verdad? O a la estructura portante. Bueno, y para hablar un poco de los sistemas de protección, estos son hidrófugos, o sea, pueden ser hidrófugos, que son los que van penetrando dentro de los poros del material, y pueden ser los barnices, que son aquellos que se aplican o se em, generan una película sobre las superficies de los materiales, ¿verdad? Otro sistema de protección pueden ser materiales cerámicos con baja absorción y juntas impermeabilizantes, buscando una mayor seguridad en la impermeabilización de las fachadas. Hacen nota que el material utilizado es un tipo de un azulejo, pero para ese caso hay que impermeabilizar las juntas, ¿verdad? Bueno, entonces para entrar un poco ya a lo que sería los problemas generados en las fachadas y los revestimientos, Profe, uno de ellos sería, sí, una consulta. ¿Con qué se suele hacer la impermeabilización de esas juntas, de los azulejos y eso? generalmente se utilizan silicona. Silicona, como vimos acá, y es bastante buena porque las siliconas son hidrófugas, o sea, vamos a decir que penetran en la porosidad y penetran en los poros donde el agua o la humedad puede ir introduciéndose. Entiendo. Gracias, profe. Eso se hace después de colocar, ¿verdad? Sí, o sea, se Se puede pinta. colocar una vez endurecido, que haya endurecida esa junta, ¿verdad? Vale. Entonces,
es importante tener hasta el mínimo de los detalles, ¿verdad? Porque para evitar el ingreso de, especialmente en este caso, del agua, ¿verdad? Bueno, y hablando un poquitito ya ahora de las tensiones que aparecen en los revestimientos, hay tensiones internas que son debido a retracción de la argamasa que liga los elementos de la mampostería. Eso sería el material, retracción del material que está pegando, vamos a decir, en este caso el revestimiento, ¿verdad? Después puede haber también retracción excesiva de la argamasa de asentamiento del revestimiento. En este caso habla con una dosificación rica en cemento y elevado factor agua-cemento, ¿verdad? Todos sabemos que si le ponemos demasiada agua, esa agua después, una vez de hidratar todo el hormigón, tiene que salir por algún lado y eso crea fisuras, ¿verdad? Crea fisuras, hace que aparezca la retracción, ¿verdad? Que es la pérdida de agua, entonces ese material se va retrayendo, ¿verdad? Pues debido a que el agua va saliendo, ¿verdad? Entonces eso crea tensiones internas. Vamos a ver un poquito más adelante también que la argamasa de los revoques o la argamasa que ahora vienen ya argamasas especiales, ¿verdad? Para cada tipo de material de revestimiento, no deben ser muy ricos en cemento, ¿verdad? Por tensiones por deformaciones lentas en la estructura, o sea, eso ya debido a la estructura misma, ¿verdad? A medida que se va cargando esa estructura, a medida que hay un cambio de uso de la misma, aparecen deformaciones lentas, ¿verdad? Que están dentro de los límites, vamos a decir, que pueden ser absorbidos por la estructura. Deformación de los pilares y vigas sobre los revestimientos verticales, que vamos un poquitito a una lámina después. Y asiento de las fundaciones, que aparte de crear, vamos a decir, daños en la fachada y sus revestimientos, ¿verdad? Generan problemas, vamos a decir, a la estructura en sí, originalmente a la estructura portante, ¿verdad? Que eso es una clase aparte. Y para hablar un poco de la retracción de la argamasa, tenemos acá un gráfico donde nos explica un poco, ¿verdad? Dicen, en su endurecimiento, las mezclas sufren una variación de volumen debido a la pérdida de agua y se retraen, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando recién, ¿verdad? Esta retracción es función de su edad, su espesor, su contenido de cemento y las condiciones ambientales, de la humedad, temperatura. En la colocación de revestimientos, mezcla adhesiva es obligatorio esperar que la mezcla de base alcance cierta retracción, 60%, ¿verdad? De esa deformación, ¿verdad? A los 7, que generalmente ocurre a los 7 días, ¿verdad? Antes de empezar a revestir, o sea que nosotros si colocamos, hacemos una azotada, tiene eso un tiempo de espera, ¿verdad? Que generalmente sería 2 o 3 días. Luego de eso colocamos un revoque de regularización y tenemos que esperar unos días otra vez para colocar encima el revestimiento que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces acá en el gráfico se explica un poquitito, no sé si se ve bien, vamos a agrandar un poco más. Vemos acá, se ve el revestimiento, la argamasa fresca y el soporte. Esto sería la estructura portante, o sea, la pared o el cerramiento, ¿verdad? Esta argamasa sufre una deformación por retracción, ¿verdad? Esto es lo que se deformaría por retracción, pero como está impedido, vamos a decir un poco por el revestimiento y por el soporte, esa deformación, se crean unas tensiones, en este caso contrarias a la deformación que tuvo. Acá podemos ver la flecha para arriba y la deformación obviamente fue de retracción que hace que el material se achique, ¿verdad? Se crean unas tensiones contrarias a la deformación en la argamasa y en el sentido de la deformación en el revestimiento y en el soporte. ¿Se entiende eso? Porque vamos a decir la argamasa al achicarse, vamos a decir que los elementos que tiene a los costados le están impidiendo, ¿verdad? Entonces, esas tensiones aparecen en la argamasa que se está deformando contraria a esa deformación. Es como si fuera que los otros dos
el soporte y el revestimiento le estén atajando, que de hecho le están atajando, ¿verdad? Porque, por la adherencia que tienen. Y en estos elementos que son externos a esta argamasa, ¿verdad? Aparece las tensiones en el sentido de la deformación de esta argamasa que está sufriendo la retracción. Si no se entendió, repetimos otra vez esa parte. ¿Se entiende, profesor? Bueno, y un poco de lo que estamos hablando acá continuando, vemos que a modo de ejemplo hay varias normas, o sea, que se pueden utilizar la española, la brasilera. Creo que nosotros tenemos también nuestras normas de cerámicos, pero generalmente utilizamos más las brasileras, ¿verdad? Podemos ver acá que de repente cuando se hizo ya la azotada, acá casi al final, hay que esperar 2 a 3 días para hacer recién el revoque, ¿verdad? Y después del revoque para el acabado, ¿verdad? En este caso la pintura o los revestimientos cerámicos se espera 21 a 14 días, ¿verdad? Para que pueda sufrir toda esa deformación primero, ¿verdad? Se estabilice y podamos asegurar una buena ejecución de nuestro revestimiento, ¿verdad? Y eso es lo que se demuestra un poco acá también para dos tipos de argamasas, ¿verdad? En este gráfico, vamos a andar un poco más. Profe, Sí, ¿de qué dependería, por ejemplo, optar por 14 días o mejor esperar 21 nomás? ya, y eso dependiendo del tipo de revestimiento que vas a utilizar. De repente 14 días puedes esperar para una pintura, si tu pintura, depende del tipo de pintura también, si es una pintura qué sé yo, en este caso una pintura sintética, se puede deformar un poco, esa deformación ya va a estar absorbida, vamos a decir, por la pintura también, ¿verdad? Pero, o si vas a colocar un revestimiento ya bastante rígido, un mármol o algo así, te conviene esperar 21 días a que todo ese sistema sufra toda su deformación, se endurezca, se estabilice, como para no llevar, por culpa del apuro, a que aparezcan tensiones, ¿verdad? Dentro de esa argamasa, ¿verdad? Por un apuro por colocar ya el revestimiento, ¿verdad? No sé si me explico. Esa argamasa todavía no se estabilizó, entonces yo le coloco el revestimiento ya encima, la argamasa se sigue deformando, como ya no se puede deformar porque ya está el revestimiento también ahí enfrente, en este caso podría ser un mármol, un material cerámico también, ¿verdad? Ya se produce tensión interna y esas tensiones internas pues hacen que el material se fisure y ahí empiezan los problemas. ¿Se entiende, profe? Bueno, Profe, sí. y sería lo mismo, por ejemplo, o sea, ¿cómo sería el caso en que tenga una superficie muy grande a revestir, por ejemplo? No sé si podría hacer de una y por eso tenés que esperar más tiempo o tenés que hacer por partes. ¿Cómo sería eso? No, y generalmente se hace todo el proceso de primero del salpicado, azotado, ¿verdad? Una superficie grande, esperar el plazo, ¿verdad? 2, 3 días, después le hace el revestimiento de regularización, ¿verdad? Que en este caso se le dice un revoque, ¿verdad? Tenés que esperar, ¿verdad? Preparar ya las juntas, dejar ya las juntas, en este caso, si es muy grande la superficie, esperar todo el tiempo, o depende si es muy grande, hacer por partes, ¿verdad? Hacer una pequeña extensión, eh, terminás, dejas que pase el tiempo, empezás ya la siguiente etapa que le llamaste, que le dividiste por partes, ¿verdad? Hace también la azotai, hace también el revestimiento de regularización, revoque, ¿verdad? Y dejas que pasen los plazos, ¿verdad? Los tiempos. Y donde ya alcanzó, vamos a decir, ya pasó los 14 días, los 21 días después, ya podés empezar a colocar el revestimiento. O sea, un poquitito de ver cómo vas a tener la provisión de los materiales, ¿verdad? Cómo está la mano de obra, si tenés gente, no tenés gente, ¿verdad? Entonces, también ya se ajusta un poco a eso, ¿verdad? Pero acá vamos a decir el punto acá del tema que estamos hablando, un poco respetar esos plazos, ¿verdad? Para que no aparezcan esas tensiones, ¿verdad?
Bueno, y como para continuar un poco, vemos acá que las argamasas ricas, bueno, está en portugués, las argamasas con mucho cemento, en, desde su inicio, ¿verdad? De la presencia de su mezcla con el agua, ¿verdad? Eso colocamos por, el, por la estructura portante. Eso sufre una atracción, ¿verdad? Debido a su deformación en la fase de endurecimiento. Y como esa argamasa es muy rica en cemento, se deforma menos, tiende a deformarse menos, entonces aparecen mayores tensiones que en una argamasa con poco cemento. O sea, vemos que esa argamasa con poco cemento, al ser menos rígida, puede deformarse más y entonces aparecen menos tensiones a través del tiempo, ¿verdad? Y lo que pasa es que una vez que, debido a la retracción, eh, se, vamos a decir, se desarrollan toda esta etapa, todo este tiempo de tensiones y deformaciones, llega a un punto donde eso se estabiliza, ¿verdad? Se le llama equilibrio final. Y en ese momento que nosotros empezamos a colocar nuestro, nuestro revestimiento final o pintura, ¿verdad? Bueno, y acá se explica un poco eso de la argamasa muy rica, con mucho cemento. Dice que estas argamasas ricas de elevado módulo de elasticidad se deforman menos y las tensiones permanecen más elevadas en aquellas de dosificación más débil y más elásticas, ¿verdad? O sea que de lo que estamos hablando, y se puede ver en esta tabla, vamos a agrandar. Se me pasa un poco. A ver. Em, Vemos que la variación del módulo de una argamasa rica, que por ejemplo es una dosificación cemento-arena 1,3, ¿verdad? Vemos que es de 140.000 kilogramos fuerza por centímetros cuadrados. Y una media, por ejemplo, cemento-arena 1,5, ya es inclusive menos de la mitad, ¿verdad? 50.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y una flaca, ¿verdad? Una 312 cemento, arena y cal, de 10.000 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Un poquitito para tener una medida, unos valores, ¿verdad? Como para poder entender, ¿verdad? Profe, ¿y en qué caso se necesitaría una argamasa bien rica, vamos a decirlo, con más contenido de cemento? O sea, que sea más rígida cuando hay mayor humedad o algo así. No, no, la verdad que no hace falta, ¿verdad? Porque según lo que vemos, eh, eso vamos a decir, cuando hay mayor humedad, eso está absorbido por los impermeabilizantes, ¿verdad? Eh, no hay necesidad de colocar una argamasa, vamos a decir que vamos a hacer un revoque externo y vamos a ponerle más cemento porque, no sé, para que sea más resistente, ¿no? Pero la verdad que eso podría ser, como vimos recién, contraproducente, ¿verdad? Hacemos el revoque, eso tal vez se quiera deformar porque, qué sé yo, está expuesto al sol, vamos un poquitito la incidencia del sol también como, y el tipo de pintura que va a llevar, eso está, vamos a decir, muy sometido a los agentes externos y al ser muy rígida, se deforma menos y aparecen mayores tensiones y probablemente eso se pueda ir resquebrajando, apareciendo microfisuraciones, ¿verdad? Tal vez sean imperceptibles, ¿verdad? Pero que para el avance del agua, de la humedad, eso es suficiente, ¿verdad? O sea que no nos hace falta utilizar una mezcla muy rica en cemento ya para los revestimientos. Eso es un poco lo que nos explica acá, ¿verdad? Entiendo, gracias, profe. Y habla un poco también de los espesores, pero esto viene más bien, los espesores generalmente ya vienen sujetos a la falta de, bueno, en el caso de un revoque, ¿verdad?
ya viene sujeto a la falta de verticalidad, ¿no? Así de la estructura portante. Si de repente se levantó una pared, no se llevó bien la plomada, el plomo de esa pared no estaba muy bien, entonces pues, al final quieren solucionar con el revoque y el revoque sale con un espesor doble inclusive, ¿verdad? En eso también hay que tener mucho cuidado si va a ser ese espesor del revoque es demasiado grande, tener mucho cuidado también para cuidar con los tiempos de la colocación después del revestimiento final, ¿verdad? Dice acá la tracción de la argamasa generada por su propia retracción junto con los mismos revestimientos soportes, que son los que como quedan al costado de esta argamasa, es tanto mayor cuando menor sea su espesor. Esto significa que las tensiones de compresión del revestimiento disminuyen a medida que la argamasa es menos espesa y más elástica. Más elástica vemos que ya vimos recién cuando tiene menos cemento. Obviamente cuando le ponemos más cemento eso se vuelve más rígido, ¿verdad? Entonces vemos que no es necesario colocar unos revoques o algún material que va a separar el revestimiento para regularizar el revestimiento, o sea, las capas de regularización. No hace falta que sea una mezcla 1-3, ¿verdad? Bueno, y pasando a lo que es tensiones debidas a la deformación de la estructura, podemos ver acá que aparecen fisuras en los revestimientos y también en los materiales, en este caso de las paredes de soporte. Fisuras definidas ya por el tipo de movimiento que tienen. En este caso, vamos a agrandar un poco más. Esto ya no tiene que ver tanto con el sistema de revestimiento, con las capas, con el tipo mortero, sino que está más bien sujeto a las deformaciones que tiene la estructura, ya sea cuando se sobrepasó la carga de una losa, una viga, como vimos hace rato, cuando hubo un asentamiento en la estructura, se sobrepasó la carga de trabajo del terreno, de la zapata, o en este caso el pilote, o directamente en el cimiento. También aparecen deformaciones y tensiones que generan fisuras que hacen o sea, que realmente aparecen deformaciones que producen tensiones, ¿verdad? Y esas deformaciones generan fisuras eh, de cierto tipo debido al movimiento que tiene la estructura, como dijimos recién. Acá, en este ejemplo, se nota que las losas o vigas superiores e inferiores se desplazaron verticalmente y eso genera fisuras, ya sea en la parte superior en forma horizontal, en la esquina en forma inclinada y en la parte de apoyo unas fisuras verticales con ramificaciones y ciertas fisuras horizontales también en algunos puntos, ¿verdad? Como le digo, esas fisuras ya son debidas a deformaciones que no tienen que ver, en este caso, con el sistema del revestimiento, que tienen que ver más bien con la estructura, en sí, con la estructura portante en sí, ¿verdad? En este caso dice deformación de viga, soporte respecto a la viga superior, ¿verdad? Y en este caso es fisura en la pared de mampostería por mayor deformación de la viga soporte respecto a la viga superior. Está la viga superior, la viga soporte, ¿verdad? Esto se deformó más y aparecen este tipo de fisura. Esto vamos a desarrollar en la siguiente clase, que es el lenguaje de las fisuras, de la clase 3, pero un poco para ir adelantando, ir viendo también que si aparecen fisuras, qué sé yo, en los revestimientos, ¿verdad? De este tipo, eh, con desprendimientos, ya vamos a decir que son debidas a deformación en la estructura, ¿verdad? Otro tipo de deformación en la estructura, acá cuando una viga eh,
flexo por demás, ¿verdad? Se generan este tipo de fisuras inclinadas, ¿verdad? Una familia ya acá más para arriba. Otra deformación acá, fisura horizontal en la pared. En este caso se ve acá la pared. Provocada por la excesiva formación de la losa acá. Se forma la losa, ¿verdad? Esto hace que deforme, acompañe una deformación también acá en los elementos verticales y se genera una fisura horizontal. Podemos ver una fotografía de cómo son. O sea que al ver este tipo de fisura, ya tenemos que ir pensando nosotros que no es culpa del proceso del revestimiento, de los materiales, o el problema de junta, sino que cuando vemos este tipo de fisuras ya es algo un poco más grave, que es algo que atañe a la estructura en sí. Deformación de pilares y vigas sobre los revestimientos verticales. Vemos acá se producen también fisuraciones de este tipo, ¿verdad? Acá muestra, vamos a decir, cómo hay desprendimiento de material y cómo se va copiando lo que sería el sector de descanso de la viga sobre el pilar, ¿verdad? El empotramiento acá, ¿verdad? Bueno, y como vimos recién las tensiones que aparecían en los revestimientos debido a procesos internos, vamos a decir, ahora vamos a ver las tensiones permanentes y variables por esfuerzos externos, ¿verdad? Que son deformaciones de variación de humedad del aire actuando en las argamasas ya endurecidas, ¿verdad? Eso por una mala impermeabilización, ¿verdad? La presencia de humedad y más bien si dentro de la argamasa, de la arena o del material de revestimiento hay presencia de sales que son expansivas, eso genera deformaciones, ¿verdad? Inclusive desprendimiento. Deformaciones originarias de infiltraciones, ¿verdad? También por infiltración del agua, ¿verdad? No solamente por variación de humedad, sino por infiltración del agua. Dilatación higroscópica de los revestimientos, dilatación térmica por variación de temperatura. Eso tiene que ver todo con ausencia de juntas. Cuando hay problemas, esto por ausencia de juntas se ve más agravado. Dilatación térmica por insolación, con intensidad relacionada al color, textura, tipo de material. Y vamos a ver que de repente el tipo de color del revestimiento también hace que aumente la temperatura en el mismo y la dilatación justamente de este material, ¿verdad? Bueno, pasando a lo que es tenor de humedad, este depende. Vemos que la humedad es, vamos a decir, uno de los principales atacantes a lo que es, en este caso, a los revestimientos y la estructura en sí, ¿verdad? Vemos que esto está relacionado con los revestimientos porosos, el rejuntamiento de elevada permeabilidad, ya no se impermeabilizó, ¿verdad? Hablamos acá de las juntas entre los elementos, ¿verdad? Rigidez del material de rejuntamiento, que vimos que al tener mucha rigidez eso puede dar paso a fisuraciones, ¿verdad? Y en esas fisuras, microfisuras, puede ingresar el agua, ¿verdad? Falla en la ejecución, se ve una mano de obra no calificada, que ¿verdad? Ejecutó mal, ¿verdad? No entendió el proyecto, el diseño, ejecutó mal, en este caso podría ser una junta, ¿verdad? Y expulsión del rejunte por variaciones térmicas, que vamos a mirar acá. Más adelante tenemos algunos ejemplos. Y el tenor de humedad, hay variaciones del tenor de humedad que provocan movimientos de dos tipos, los irreversibles y los reversibles, ¿verdad? Y los irreversibles ocurren generalmente luego de la confección del material y son originados debido a la pérdida o ganancia de humedad hasta que el material alcance la humedad higroscópica de equilibrio. Vimos de repente que la retracción, por ejemplo, eso va perdiendo humedad, va perdiendo volumen hasta que se llega a un equilibrio, ¿verdad? Ese tenor de humedad es ya irreversible, ¿verdad?
Y los reversibles ocurren por variación de humedad del material a lo largo del tiempo, limitada a un cierto periodo en que el material esté en los límites seco o saturado, ¿verdad? Eso podría ser debido a la humedad atmosférica, podría ser debido a los regímenes de lluvia, ¿verdad? Entonces, son tenores de humedades reversibles. Bueno, y empezamos a ver un poquitito las fallas. En este caso, en la fotografía se presenta fallas de herencia de la cerámica y debido también a la humedad. Podemos ver acá un revestimiento de color negro, ¿verdad? Podemos ver que hay una zona ya de desprendimiento. Acá ya se hicieron algunos ensayos, que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Y lo que llama mucho la atención acá es la presencia de esta coloración blanca. No sé si pueden llegar a ver. Vamos a agrandar un poco más. Acá se nota una coloración blanca. Es como si fuera que va rellenando más esa junta, ¿verdad? Vamos a ir desbordando el color blanco, ¿verdad? Que no es una coloración de la junta en sí del material, sino que es una coloración blanca más ancha, como si fuera que va escurriendo. Acá se puede notar más. Eso es debido a la humedad, ¿verdad? Que serían las eflorescencias. Esa eflorescencia, vamos a decir que son el arrastre de sales debido al el corrimiento de las aguas a través de los materiales. En este caso es realmente, o sea, se habla de hidróxido de calcio, ¿verdad? Hidróxido de calcio que es arrastrado por el agua, ¿verdad? Y eso se presenta de esta forma con coloración blanca, lo que llamamos eflorescencia. Eso hace que vaya perdiendo adherencia, vamos a decir, el material del revestimiento con su soporte. Otro tipo de fallas, ¿verdad? Expansión por humedad. Acá veo una pintura ya, ¿verdad? Debido a la humedad, ya hay expansión, ¿verdad? Ya hay desprendimiento de la pintura y acá bastante exagerado, ¿verdad? Uso de yeso en la argamasa. Acá se nota, me fui otra vez. Vemos que hay desprendimiento del revestimiento, rotura por una, vamos a decir, expansión o un aumento de volumen acá del material debido al- a la humedad, ¿verdad? Al ingreso de agua. Bueno, para hablar un poco de las variaciones térmicas, em, podemos hablar de la intensidad de la radiación. Esta puede ser directa si la luz del sol le va en forma directa. La fachada está directamente posicionada hacia la salida, entrada del sol. Y difusa si de repente, vamos a decir, ese revestimiento no está en forma muy directa a la exposición del sol, pero esta es, vamos a decir, la luz solar es reflejada por otro material. Bueno, podemos decir, tenemos una estructura vidriada enfrente y el vidrio eso refleja sobre la luz solar, sobre el revestimiento que estamos revisando, inspeccionando, ¿verdad? A eso se refiere la radiación difusa. Y también las variaciones térmicas vienen definidas también por la propiedad de los materiales, ¿verdad? La absorción, estas propiedades son la absorción, emisión, conductividad térmica, el calor específico, masa específica y coeficiente de conductibilidad térmica. Bueno, que las variaciones térmicas están sujetos a la intensidad de radiación y a la propiedad misma del material. Y acá vemos el ejemplo que les comenté hace rato, que debido al color, vemos que un revestimiento claro, la temperatura del sol absorbida debido
a las propiedades, a las propiedades del material, a 30 grados centígrados puede llegar el material a tener 43 grados centígrados, ¿verdad? En un caso de un revestimiento claro. Y para un revestimiento oscuro, para la misma temperatura, debido al tipo de color, que acá lo que varía es, en este caso, por el color oscuro, se puede llegar al material a tener 60 grados centígrados con esa misma temperatura ambiente. O sea que el color también del revestimiento también influye mucho para la absorción de calor, ¿verdad? ¿Qué hace las variaciones térmicas? Lo que vamos más, lo que compete más a nosotros, esas variaciones térmicas, si no posee, ¿verdad?, un buen sistema de absorción de esa deformación, hace que todos los revestimientos aumenten de tamaño por variación térmica, ¿verdad? Por absorción. Ese aumento de tamaño hace que los mismos hagan tope, se genere ciertas tensiones y esas tensiones resultantes originen el desprendimiento del material. Como estuvimos conversando anteriormente, ¿cómo puede absorberse eso? Eh, bueno, acá tenemos unos ejemplos de las separaciones que se dan por variación térmica y acá ya estamos, bueno, se coloca una persona ya quitando el material y para reponer, ¿verdad? Esas variaciones térmicas son absorbidas por junta. Bueno, vemos acá un ejemplo de revestimientos que están muy pegados sin junta y vemos también un revestimiento que se le deja una junta mayor, ¿verdad? Y esa deformación es absorbida, o sea que no, vamos a decir que es permitida realmente, es permitida. Entonces el revestimiento, debido a el aumento de la deformación, no es expulsado, no se genera tensión y no hay expulsión de material. Bueno, y acá para englobar un poco de lo que serían las patologías comunes, hablamos siempre de revestimientos, hablamos de revestimientos porosos, rejuntamiento de elevada permeabilidad, rigidez de material rejuntado, esto más bien ya es un repaso, ¿verdad? Falla de ejecución, inexistencia de juntas, expulsión del rejunte por variaciones térmicas y calidad de los sellantes, ¿verdad? Bueno, para la argamasa de los revestimientos, las grietas se relacionan a falta de hidratación completa de la cal, preparación inadecuada de la argamasa rica en cemento, falta de adherencia de la argamasa a la base, elevado espesor del revestimiento, ausencia de junta de trabajo y presencia de humedad, que es un poco lo que estuvimos hablando ya en las diapositivas anteriores. En las lesiones debido a tensiones se ven desprendimientos de revestimiento del substrato, desprendimiento de argamasa del substrato, o sea, desprendimiento de todo lo que sería el sistema del revestimiento, ¿verdad? Desprendimiento entre mampostería de estructura, fisura o grieta inclinada en paredes con vínculos en pilares y vías expuestos o no a la insolación. Bueno, o sea, hablamos de eh, fisuras inclinadas, ¿verdad? Hablamos de fisuras que aparecen por movimiento de las estructuras también, ¿verdad? Fisuras o grietas regularmente espaciadas en mampostería o hormigón con grandes vanos sin juntas, ¿verdad? Eso es por problemas de dilatación, ¿verdad? Fisuras o grietas horizontales en albañilerías apoyadas en losas sometidas a fuerte insolación, ¿verdad? Hay aumento de temperatura, hay mucha deformación. Esa deformación, como vimos, acarrea tensiones y desprendimiento de los materiales. Si aparecen tensiones, hay colapso. Y la solución de esos colapsos es la colocación de juntas, que es lo que vamos a ver ahora, que se utiliza para aliviar esas tensiones.
Y acá tenemos un detalle de junta. Esto según la norma brasilera. Bueno, no sé si me siguen. Ahora justamente una hora reloj. No sé si paramos un rato acá antes de entrar en junta. La verdad que queda un poco, ¿verdad? Pero no sé si quieren un receso. Tenemos de 15 minutos. Ahora son 9:17. Volvemos a las 9:32. Si les parece bien. Genial, profe. Y vamos a desarrollar un poco lo que es junta. O sea, de repente fue mucha información muy rápido, entonces antes de pasar a las juntas que son bastante importantes, entonces vamos a tomarnos un receso. Dale, profe. Dale, profe. Clase, entonces nos habíamos quedado en lo que era el detalle de juntas. Podemos continuar entonces, ¿sí? Sí, profe, vamos a continuar, ¿no? Dale. Entonces vamos ya a la parte final de nuestra clase de hoy, ¿verdad? Bueno, en el siguiente gráfico, no sé si todos pueden ver, tenemos donde habíamos quedado el detalle de junta. Sí, se está viendo, profe. Ok, bueno, entonces aquí podemos ver las partes, sería como un corte de donde se observa en este caso la mampostería o concreto, podemos decir, o hormigón, ¿verdad? Podría ser una viga, una pared, ¿verdad? El soporte, ¿verdad? De nuestro revestimiento. Seguidamente tenemos acá la mancha pisco en bozo, que sería la regularización, ¿verdad? El revoque. Luego tenemos el mortero de pegado, ¿verdad? De lo que sería el revestimiento en sí, el revestimiento final. Y acá se nota en este paso intermedio que con una cierta longitud, como para absorber estas deformaciones, el espacio o la junta que se deja para absorber esas deformaciones, ¿verdad? Tenemos un material de relleno y tenemos un sellante, ¿verdad? Que el sellante también tiene que ser aislante, ¿verdad? En este caso acá se suele colocar en el material de relleno, se suele colocar una cinta o unos tubos, ¿verdad? Unos cilindros que puedan puedan deformarse, ¿verdad? Puedan libremente debido a la acción de los materiales del revestimiento, ¿verdad? Esto sería un detalle de juntas típico. ¿Por qué necesitamos juntas? Dice la magnitud de las tensiones envueltas está relacionada a los siguientes factores: intensidad del movimiento, grado de restricción impuesto por la estructura y capacidad de formación del material. Que vemos que está todo relacionado al proceso de deformación y restricción, ¿verdad? Y la aparición de tensiones debido a esas deformaciones.
Los tipos de juntas, tenemos junta de asentamiento, que es un espacio irregular entre dos piezas de revestimiento adyacentes. Tenemos, por así decir, un revestimiento, un cerámico o un azulejo, y la junta de asentamiento sería el espacio que quedan entre dos elementos entre sí, ¿verdad? La junta de movimiento dice espacio irregular, cuya función es subdividir el revestimiento para liberar las tensiones provocadas por el movimiento de la base o del propio revestimiento, ¿verdad? Junta de movimiento. En este caso, podría también coincidir con una junta de la estructura, ¿verdad? Donde se tiene dos estructuras independientes y se genera una misma fachada, ¿verdad? Pero la junta esta tiene que, se genera esa junta para que, como son dos estructuras diferentes, puedan moverse libremente, ¿verdad? Junta estructural, espacio cuya función es liberar tensiones provocadas por el movimiento de la estructura de hormigón. Eso tiene que ver con la estructura. Y junta de aislación, espacio cuya función es separar el revestimiento para liberar las tensiones provocadas por el movimiento de la base o del propio revestimiento, que es la que vimos recién, ¿verdad? El detalle es la que vimos recién. Acá tenemos unos ejemplos, una junta de aislación, una junta de movimiento. Y vemos cuáles serían las fallas. Acá tenemos unos ejemplos. Vamos a agrandar un poco más. Se notan unos desprendimientos, ¿verdad? De los revestimientos en un edificio. Pero el problema es que esos revestimientos, si caen de esta altura, de estas alturas, sobre vehículos, sobre los peatones, ya genera un riesgo para ellos mismos, un peligro, ¿verdad? Inclusive ya hubo casos, no sé si ustedes recuerdan, estuve buscando las noticias, pero no encontré, ¿verdad? En un revestimiento de mármol del cuarto, el quinto nivel de un conocido banco había caído sobre el estacionamiento de un restaurante y había, menos mal, vamos a decir que cayó y no había nada dentro del vehículo, ¿verdad? Estaban cenando. Cuando salieron de cenar, vieron que un bloque de mármol estaba aplastando el vehículo en el estacionamiento, que había caído por una mala ejecución, ¿verdad? En este caso, esto ocurrió creo que a la noche, ¿verdad? Si mal no recuerdo, habrá sido ya hace unos 5 o 6 años atrás, tal vez un poco más, ¿verdad? Pero se puede imaginar el peligro que ocasiona la caída de un solo revestimiento. Si cae de ahí de planta baja, de verdad, a los 1 metro, cae en el jardín, qué sé yo, en el piso, no pasa nada. Pero si eso cae de los últimos niveles de un edificio sobre las personas, ¿verdad? O sobre algún vehículo o algún bien material, como se le dice, es peligroso, ¿verdad? Acá se nota también desprendimiento de los cerámicos, ¿verdad? En este punto. Acá se nota más desprendimiento, justamente en la zona de altura, donde el sol más incide en ellos, ¿verdad? Más ejemplos, cómo se notan los desprendimientos en este punto. Acá el vértice de las ventanas. Acá inclusive ya no solamente hay un desprendimiento del revestimiento, sino que también un poco ya hay un deterioro de la mampostería de cerramiento, ¿verdad? O del soporte del revestimiento, en este caso acá, ¿verdad? Y imagínense, ¿verdad? Que estando ya operativo el edificio, como también en otro caso que nos tocó inspeccionar, eh, de la noche a la mañana empieza a aparecer desprendimientos de lo alto. ¿Qué se hace? No se puede solucionar eso por decir, bueno, vamos a poner una cuadrilla de personal con andamios que se suban hasta allá arriba y se necesita un proceso de evaluación para ver las zonas de peligro,
y ese proceso de evaluación implica hacer varios ensayos, ¿verdad? En un caso que me tocó inspeccionar, ¿verdad? La persona de mantenimiento, en este caso era un arquitecto, tuvo que generar unas redes, ¿verdad? De alrededor del edificio para que no caigan al suelo, porque tanto era el temor de que como empezó a caer, eh, que eso ahí en el, vamos a decir, en el microcentro de Asunción caiga sobre las personas, o sea, que ocasione daño a otras personas, se tuvo que generar la colocación de unas redes metálicas, ¿verdad? A cierta altura, como para que no le dañe a los transeúntes. O sea, que fue todo un temor, una presión, vamos a decir, imagínense, ustedes están como encargados de mantenimiento y empiezan a caer los revestimientos, ¿verdad? Eso hay que generar inmediatamente algo, ¿verdad? Un sistema de protección para las personas si eso continúa. Y si generalmente ya cayó un sector probablemente va a ir cayendo más porque eh, suelen ser por errores de la misma, por debido a los mismos síntomas, ¿verdad? Más la ejecución de junta, un problema de larga masa y ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea que si ya se cayó en un sector debido a, vamos a decir que no sea un problema interno, que justamente hay humedad que por dentro de la estructura les está humedeciendo y hay una expansión del material de revestimiento y debido a eso cae, si no es de ese tipo, ¿verdad? Eh, si es debido a una mala ejecución de junta, en cualquier momento de cualquier otro sector puede ir cayendo, ¿verdad? Eso se tiene que evaluar. Y los ensayos que pueden realizarse, en este caso uno de los más sencillos para que se puede ejecutar es cateo por percusión. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una zona que está bien adherida, el sonido, vamos a decir, es más, eh, es bastante notorio, ¿verdad? Cuando, vamos a decir, cuando golpeamos sobre algo que está hueco, se siente, ¿verdad? Otro tipo de sonido de que está hueco, ¿verdad? El material por debajo, ¿verdad? Entonces, eso es la finalidad con un martillo, en este caso podría ser de goma o de un martillo no necesariamente metálico, ¿verdad? Cualquier otro martillo de PVC. Se hace unos golpes y se van identificando sectores, ¿verdad? Para lo que esté alcance, al nuestro alcance, ¿verdad? De repente colocamos una escalera, colocamos un andamio y vamos dando unos golpes en ciertos sectores donde podría haber una coloración distinta o vamos definiendo, bueno, vamos a hacer de arriba, de acá para abajo porque alrededor de una zona donde ya se desprendió y donde aparentemente hay un hinchamiento, ¿verdad? Entonces, o sea, posterior a una inspección visual que siempre es importante, ¿verdad? Mm, Se van identificando sectores y se van definiendo los lugares también donde se podría ir golpeando, ¿verdad? Eso es un poco limitado, esto es un poco, es bastante útil, pero es un poco limitado por el lado de que para alturas muy elevadas, ¿verdad? Ya no podríamos estar colocando la escalera o pidiéndole a silleteros, o sea, ya es bastante más complejo, pero ayuda bastante si los combinamos con otro tipo de ensayos, ¿verdad? Si definimos nosotros sectores, vamos marcando, ¿verdad? Sectores o hacemos un mapa, ¿verdad? Tenemos un plano de lo que es la fachada y vamos marcando los sectores y vamos notando, de repente hacemos cateo por percusión y vamos pintando dentro de ese gráfico de lo que es la fachada. eh, los sectores donde hay una distinta coloración o donde particularmente se presentan estas oquedades que vamos definiendo debido a este ensayo, ¿verdad? Otro tipo de ensayo que generalmente se utiliza para saber dónde está la falla, si es entre el material de soporte, o sea, entre en este caso el soporte y la argamasa de nivelación o la argamasa de colada del material de revestimiento,
para saber un poco también el grado de adherencia que están estos materiales. Es este ensayo que es de arrancamiento o de pull-off, ¿verdad? Es un ensayo en el que, vamos a mostrar un poco acá, se realiza un corte en el sector donde vamos a adherir unos casquillos en estos metálicos, y esos casquillos tienen una forma de adherirse a lo que sería la máquina que va traccionando, o sea, estirando o realizando el ensayo de adherencia, ¿verdad? Entonces se realiza el corte, se coloca un pegamento sobre el revestimiento donde se le adhiere estos casquillos, y pasado creo que a las normas 24 horas, se realiza el ensayo de arrancamiento una vez que esté bien pegado, ¿verdad? Y dentro de la superficie donde se realizó el corte. Otro tipo de ensayo que se puede aplicar es los ensayos de termografía. Bueno, estos ensayos de termografía, por la coloración de las imágenes, se pueden definir que los materiales estén a una temperatura distinta, o sea, le está una temperatura distinta, ellos irradian rayos infrarrojos que por medio de estas cámaras termográficas se pueden definir por un tipo de color. Entonces podemos saber qué parte de ese revestimiento está a una temperatura distinta, y nos puede dar un indicio de que hay, aparte del material, hay un espacio o hay agua, en este caso especialmente agua, ¿verdad? Un hueco, ¿verdad? ¿Qué nos hace identificar eso, ¿verdad? Que ese punto es distinto al resto del revestimiento, ¿verdad? Le doy un ejemplo. Suponemos que tenemos en una fachada, ¿verdad? Se genera una fisura y está entrando agua, ¿verdad? ¿Qué pasa? Empieza a haber desprendimiento. Me voy a evaluar. Como es grande la fachada, voy tomando imágenes termográficas de varios sectores. Del sector donde se desprendió, del sector donde le hice los cateos por percusión, ¿verdad? Especialmente de esos sectores, ¿verdad? Y voy después revisando si en las imágenes hay una coloración distinta. ¿Qué me indica esa coloración distinta? De que ese sector, los materiales tienen una temperatura distinta. ¿Por qué podría tener una temperatura distinta? Porque con la presencia de un hueco o de agua, eh, la variación de temperatura debido a la incidencia del sol, a la incidencia térmica del sol, ¿verdad? Tardan más en cambiar de temperatura. No sé si me explico, ¿verdad? Debido a que hay agua, vamos a decir que esa ganancia o pérdida de temperatura eh, tarda más que con respecto a alrededor del material donde no tiene un hueco, ¿verdad? Entonces eso se registra con la cámara termográfica. Y si yo ya le hice unos cateos por percusión y sectorizo bien, digo, mira, acá en este sector le tomé una fotografía, hice unos cateos por percusión, y en este mismo sector me aparecen el sonido que hay un hueco. Bueno, eso se identifica en mi imagen termográfica. Entonces yo puedo ir correlacionando a otros sectores donde no alcanzo a hacer el cateo por percusión, y sí le puedo tomar una imagen termográfica y decir, bueno, acá tengo un hueco que constaté por percusión. Acá arriba, en el séptimo nivel, en mi imagen termográfica, también aparecen coloraciones bastante similares a donde aparecen huecos que yo realmente sé por percusión, ¿verdad? Entonces puedo ya suponer que esos sectores con coloración distinta eh,
son huecos, ¿verdad? O hay presencia de agua en esos sectores. No sé si se entiende, y esto es bastante importante, o sea que si de repente yo tengo que evaluar los desprendimientos, ¿verdad? Un revestimiento, en una estructura elevada, eh, tengo que valerme de lo que tengo, ¿verdad? De repente, como te digo, si no puedo alcanzar y hacerle cateo, ¿verdad? O revisar sectores muy elevados, ¿verdad? Entonces, hago un reconocimiento. Lo primero es una inspección visual, anoto todo, hago mi mapeo, mi mapa de daños, hago el ensayo de percusión, identifico los sectores huecos, ¿verdad? Le tomo una imagen termográfica a ese sector donde tengo identificados los huecos y esas vamos a decir, variaciones de coloración en las imágenes termográficas que son similares entre el sector donde ya hice el cateo por percusión y donde no puedo alcanzar, tiene el mismo color o se dan en los mismos sectores alrededor de juntas o en la esquina, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que también ahí se están dando huecos y podrían darse desprendimientos. Profe, Sí, el equipo para estos ensayos es muy costoso, o sea, se puede conseguir acá, mejor dicho. sí, sí, de hecho hay varias empresas que, yo creo que no solo una, creo que hay unas, no sé si en Villa Lisa creo que está una que vende, ¿verdad? Que está más afamada, que son las cámaras FLIR. No son muy baratas, ¿verdad? No solamente se puede utilizar, o sea, generalmente utilizan mucho la gente que mide temperaturas en tableros, en redes eléctricas, ¿verdad? Los electromecánicos eléctricos, ¿verdad? Como para hacer inspecciones de mantenimiento, ¿verdad? Donde hay un falso contacto, obviamente ahí se calienta más el borne, o donde hay problemas en los bujes de los motores, eso genera una fricción distinta y aumenta la temperatura. Ellos utilizan también este tipo de cámaras, ¿verdad? Y nosotros podríamos utilizar también para este fin, que es saber un poquitito, ¿verdad? La diferencia de temperatura que, que pueda haber en una fachada con desprendimientos, ¿verdad? No sé si hay empresas que te ofrecen el servicio de quitar solamente la fotografía, eso habría que averiguar un poco, pero existen en el mercado local eh, representantes de esta marca, al menos la FLIR. Gracias, profe. Y es importante, ¿verdad? Esta cámara, por ejemplo, como podemos ver acá en la imagen, no sé si se ve bastante, se puede notar el, la forma en este caso, de la estructura que estamos fotografiando en la imagen térmica, ¿verdad? Y aparte de eso, la cámara también te quita una imagen fotográfica normal, por decir así, de lo que es la estructura para ir identificando los sectores donde se tiene variación de temperatura, ¿verdad? En la térmica, donde están las temperaturas distintas, ¿verdad? Es importante también tener en cuenta que estas fotos, ¿verdad? Si alguna vez les toca eh, realizar este tipo de fotografías, aparte de regular todo el material la cámara, quiero decir que uno tiene que regular de acuerdo a la emisividad del material, tiene que eh, sacar las fotografías o a la mañana temprano o a últimas horas de la tarde. ¿Por qué eso? Porque suponemos que a la mañana temprano el sol empieza a incidir sobre la fachada, ¿verdad? Eh, como el agua creo que tarda más tiempo en variar de temperatura, en absorber calor, ¿verdad? Entonces yo le tomo una foto, suponemos a las 8 de la mañana, y voy a identificar bien todavía en un sector un poco más frío
de un sector con mucho más temperatura, ya que podría ser una fachada, un sector con desprendimiento y un sector sin desprendimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me voy a tomar a la 1 o a las 2 de la tarde, ¿verdad? Toda la fachada ya se calentó excesivamente, el agua que contiene o el hueco que contiene esa fachada ya está también a la misma temperatura que el resto de todos los materiales, ¿verdad? Entonces no voy a ver variación, ¿verdad? Si de repente dejo pasar el tiempo y me voy a tomar ya últimas horas o la hora donde va entrando el sol, donde eso fue variando, otra vez fue perdiendo calor, obviamente donde está el hueco y hay mayor humedad, va a estar un poco más caliente y ahí voy a poder detectar otra vez mediante una imagen termográfica la presencia de esos sectores. No sé si se entiende más o menos cómo está relacionado a eso. O sea que es importante tomar las imágenes termográficas donde en periodos del tiempo donde yo sé que puede haber variaciones de temperatura debido a oquedades, ¿verdad? A hueco o a presencia de agua, ¿verdad? Que serían a la mañana temprano, por nuestro clima, tendría que ser un poco antes de las 9, entre las 8 de la mañana estaría bastante bien, o a últimas horas de la tarde, cuando el sol va entrando, que sé yo, las 7 de la tarde. Bueno, eso depende un poco en verano e invierno, ¿verdad? Pero esos serían los horarios aconsejados para la toma de fotografías termográficas. Se entiende, profe. Bueno, y continuando un poquitito, acá hay un poquitito de historia de que para saber un poco sobre esto nomás, que en el año 1800 ya este astrónomo Sir Frederick William descubrió que que en vamos a decirlo, la descomposición de las luces en un prisma, eh, los colores de la luz presentaban distintas temperaturas. Y también fuera, ahí inmediatamente fuera de lo que sería el espectro de colores, en la parte donde no hay luz, también detectó la presencia de temperatura y a partir de ahí se generó toda esta ciencia de la emisión de calor de los rayos infrarrojos, ¿verdad? Que tienen un poquitito acá. Bueno, acá vemos más imágenes termográficas, ¿verdad? Tenemos una fotografía de la estructura, tenemos la variación de los colores, ¿verdad? Acá tenemos otro material en las aristas o en las esquinas que van teniendo otro tipo de emisividad y van teniendo otra temperatura, ¿verdad? Por eso que es sumamente importante tener una fotografía real y una aparte de la fotografía termográfica, ¿verdad? Acá podemos ver en la imagen de abajo no sé si pueden notar, esta es la fotografía de los revestimientos, que son unos bloques, esas serían las juntas, si se distingue, y esta sería su imagen termográfica. Vemos que los sectores de coloración oscura aparecen temperatura, en este caso de 10 grados, y los sectores de coloración más clara, en este caso del amarillo al naranja, temperaturas de temperaturas mayores, ¿verdad? Entonces, lo que nos indica es que probablemente en estos sectores algo está friando, probablemente se está introduciendo agua a través de esta junta no está más impermeabilizada, perdió la aislación, se está perdiendo, está introduciendo agua, ¿verdad? Acá se nota también cerca de las juntas cómo la coloración es más oscura, lo que nos indica que la temperatura en esos puntos es más bajo, ¿verdad? Y que lo que a nosotros nos interesa es que ese material probablemente ya se está desprendiendo en estos sectores, ¿verdad? Acá vemos otra coloración mucho mayor, ya más amarilla, más uniforme, lo que indica que probablemente todo este bloque está eh, bien adherido todavía, ¿verdad? Entonces, si no le hice todavía el cateo de percusión y puedo alcanzar estos sectores, yo me voy a comprobar golpeando todos estos sectores más oscuros, más claros y voy sintiendo esa diferencia en el sonido al generar el golpe, ¿verdad? Y sectorizando, siempre teniendo
un mapa, lo que sería esa fachada, una, una imagen de la fachada, ya sea a mano alzada por lo menos, y identificando los sectores, ¿verdad? Estos trabajos, por ejemplo, de termografía, em, ensayos de arrancamiento, pull-off, cateo por percusión, se realizaron en el Palacio de Justicia en Sajonia. Ahí no sé si los que conocen ven que el revestimiento es de mármol. Una vez em, creo que cayó un pedazo también y eso generó que se hagan unas evaluaciones, ¿verdad? En todas las fachadas. Y se vio el problema ahí que el mármol solamente estaba adherido con argamasa, porque generalmente el mármol tiene que ir adherido con unos pernos metálicos también en las esquinas, que no son visibles porque van enganchados, vamos a decir, en el desarrollo del espesor del mármol. Y bastantes sectores se estaban desprendiendo, menos mal no estaban todavía cayendo, ¿verdad? Entonces, gracias a eso se generó todo lo que es un informe con las recomendaciones y un contrato para vamos a decir, para la reparación de ese revestimiento, ¿verdad? Entonces no es que se trabajó, vamos a decir, en toda el área de todo el revestimiento en las cuatro caras, por decir así, sino que se fue identificando los sectores con problemas y se fueron reparando, recambiando y colocando mejor esas piezas de mármol. Profe, ¿y este tipo de trabajo de evaluación de estructuras y eso, cómo se hace para presupuestar? Y generalmente, bueno, si tenés el equipo, tenés una cámara termográfica que no es muy poco cara, ahora creo que está por eh, alrededor de los $10.000, o sea, hay mejores cámaras con muchas más propiedades, ¿verdad? Seguramente con mucha más resolución, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero una normal está alrededor de los $10.000, o por lo menos estaba en ese precio. Y dependiendo, ¿verdad? De la superficie, del tipo de material, de la altura, de los daños que ya va teniendo, si eso es urgente o no, ¿verdad? Em, podría cobrar, o sea, el trabajo podría ser bastante, uno complicado y otro bastante caro también, ¿verdad? Podríamos hablar em, de unos 30 millones para estructura para fachada de edificios, ¿verdad? O un poco más inclusive, ¿verdad? Y la reparación de eso, sí, no sé si hace poco se notaron que ahí en alrededor de Mariscal López y San Martín, o sea, unos edificios que están ahí, uno de los antiguos, se estuvo cambiando totalmente el revestimiento cerámico por revoque y pintura, ¿verdad? Llevó varios meses la ejecución porque se tenía que hacer la demolición de todo lo que es el revestimiento de dos caras que eran las que estaban más comprometidas. Las demoliciones se hicieron a la noche porque en horario de oficina no se podía hacer ruido. Se, se optó por utilizar andamios metálicos, ¿verdad? Que van desde abajo para arriba, ¿verdad? Y haciendo las demoliciones nocturnas. eh, y luego la parte del revoque ya se sacaron todos los andamios, se hizo por medio de estos andamios flotantes, vamos a decir, esto con que se preparan estas plataformas colgantes, ¿verdad? Entonces se hizo el revestimiento con unas máquinas de proyección de mortero, ¿verdad? Ahí sí se le aplicaron todas las juntas y luego la pintura, ¿verdad? Pero el tiempo fue bastante de ejecución, ¿verdad? Eh, tanto de la evaluación que llevó un buen tiempo, ¿verdad? O sea, un mes por ahí de hacer tomas, de ir a revisar otra vez, de hacer extracciones pull-up, sacar
parte del revestimiento, ¿verdad? Hacer el ensayo de los materiales, también de absorción, ¿verdad? Que es algo que se podría hacer un poco para caracterizar un poco el revestimiento, en este caso si es cerámico. Y luego concluir, vamos a decir, con un mapa, ¿verdad? De los sectores más afectados y en este caso se decidió eliminar por completo nomás ya el revestimiento que tenía y que eran de unos, eh, unos apliques cerámicos, vamos a decir, por el revoque con pintura. Bueno, algunas preguntas más. No sé si alguno de ustedes, ahora que vimos esto que es desprendimiento de fachada, ya le van a mirar con otro ojo, ¿verdad? Cuando se van a mirar una fachada de un edificio, un- una estructura, un departamento, ¿verdad? Una casa, van a empezar a mirar con otro ojo y van a empezar a identificar ya los desprendimientos, presencia tal vez de humedad, cuando hay eh, alguna de las cosas que vimos, ¿verdad? Entonces, si de repente alguno trajo alguna foto, como le dije, la imagen, una imagen, como les comenté la clase pasada, que podamos ver, que nos pueda servir ya para que cada uno tenga su trabajo práctico. eh, Eso me pueden enviar, ¿verdad? Y vamos revisando si va a servir o no para el trabajo práctico. ¿Por WhatsApp nomás o por mail o por... No, como quieran, o sea, con tal que esté identificado con el nombre, ¿verdad? O sea, o sea, ponen su nombre y esto encontré, profesor, quiero usar para mi trabajo práctico, visto, qué sé yo, acá se nota humedad en esta fachada, si alguno de repente ya vio algo por ahí y ahora se está acordando, de repente durante la semana o para la siguiente clase, eh, trae, o sea, o me envía y eh, terminamos todo lo que ahora, por ejemplo, terminamos las 10 y se queda esa persona o las personas que trajeron la foto y vamos revisando eh, y encaminando ya el trabajo práctico, ¿verdad? De repente, si uno ya está seguro, no hace falta que demuestre, ¿verdad? Ya directamente para la fecha de la primera presentación, ya trae la primera parte de su informe, ¿verdad? Pero sería ideal, ¿verdad? Que de repente alguno me pueda enviar y vamos ya mirando un poquitito y ya vamos encaminando eso. Bueno, ¿alguna pregunta, dudas? Em, que tengan, yo como le digo, voy a ir alzando este material, ¿verdad? A la plataforma, ¿verdad? La aula virtual, ¿verdad? Em, entonces, ahí van a poder descargar, ¿verdad? Para lo que puedan tener el material para el examen, ¿verdad? Para ir mirando, repasando, ¿verdad?